Bienvenidos a todos a este nuevo programa especial, este conversatorio número 2, del cual nos reúne, nos convoca y nuevamente tenemos a nuestros queridos invitados estelares, a José Luis Díaz, a hermano Juan Rodríguez. Recordad que José Luis Díaz es creador de la plataforma en Facebook de Historia de los Santos de los Últimos Días en Chile, escritor independiente, ha viajado por más de 25 países documentando las realidades culturales de los santos de los últimos días alrededor del mundo y un principal recopilador de información de su sector en Arica. José Luis, bienvenido. Hola, hola, ¿qué Saludemos. tal? Muchas gracias por la presentación. Perfecto, bienvenido. Siempre, como te digo, un privilegio poder que esté acá con nosotros. Aquí una eminencia. Así que ahora con nuestro siguiente invitado, nuestro querido hermano Juan, uno de los primeros en ocupar el llamamiento de historia regional en el año 2011, que trabajó directamente con Rodolfo Acevedo, quien fue un gran historiador del área en aquella época. El año 2012, el cual mi padre falleció en febrero. Actualmente el hermano Juan sigue trabajando documentando 100 historias de pioneros chilenos entre 1956 y 1990. Hermano Juan, bienvenido. Por favor, sus palabras. Muchas gracias, Cristóbal. Contento en este día especial que para nosotros es y poder conversar acerca de estos temas que son fundamentales, sobre todo en estos tiempos donde filosofías y doctrinas extrañas andan rondando por ahí. Qué importante refrescar un poco con las historias de nuestros pioneros chilenos, santos de Correcto. los últimos días. Y eso es lo que nos convoca acá, porque este es el objetivo, hablar acerca de los pioneros. Estoy animado de poder tener este programa, el cual va a seguir desarrollándose. El último programa ya está en casi 300 visualizaciones, lo cual para este canal que está recién comenzando, ya estamos llegando a los 700 suscriptores. Han tenido muy lindos comentarios, agradecimiento por lo que estamos haciendo y lo cual vamos a seguir compartiendo lo maravilloso que es la historia. Bien, lo cual tenemos acá a José Luis, que es una eminencia en la parte académica, hermano Juan, que ha trabajado, y yo como amateur, por así decirlo, porque estoy impulsando lo que mi padre, lo que publicó, lo estoy haciendo ver en este canal, y además, cosa que no alcanzó a publicar, también vamos a hacerlo visible por este canal, y también dentro de esta conversación que tendremos, eh, yo a José Luis le pedí una ayuda y el cual quiero compartir también acá, compartir pantalla del libro que mi papá dejó casi terminado. ¿Ya? Así que vamos a comenzar este capítulo, los forjadores, con los pioneros. Voy a darle el paso al hermano Juan, por favor, para que nos pueda comentar, para comenzar con este primer tema. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Juan Rodríguez y contento de estar nuevamente en este conversatorio acerca de la historia pionera chilena santo de los últimos días. Por supuesto, siguiendo con tu hilo conductor, Cristóbal, qué bueno es tener también a José Luis, que tanto nos está aportando desde su expertise, ¿verdad? Y de gran buscador de estos materiales por el catálogo, ¿verdad? Pero también, ojo, porque conversábamos anteriormente con Cristóbal de que Rodolfo pudo obtener información hasta X tiempo y aquello que no está, hoy día está. Por ejemplo, hoy día en los santos de los últimos días pioneros chilenos, hoy día está Arica, porque José Luis lo hizo visibilizar cuando comenta las historias que han pasado por ahí de los hermanos que llegaron de Estados Unidos a las mineras en Perú, historias que tienen que ver con el norte mismo, que para los santiaguinos santos de los últimos días es desconocido, realmente. De hecho, conocemos más de Concepción que del norte, o sea, es una realidad, pero con la foto reciente, por ejemplo, que levantó José Luis, que, oye, estuvo el Bruce R. McConkie arriba en el cerro, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu cerro? Ese cerro, José Luis, que tú vas. El Morro de Arica, el Morro de Arica. Es que eso ya, tener a un apóstol de la magnitud de Bruce R. McConkie ya es algo, pero especial. Ahora, volviendo al tema que nos convoca, que es hablar de los pioneros, eh, yo pensaba cuando me unía a este Facebook, ¿verdad? Y se lo expresaba a Cristóbal,
Mira qué reflexión importante la que estamos haciendo. Nosotros tenemos un antes y un después en cuanto a la historia pionera desde la Iglesia, así como desde Chile. ¿Cómo logramos capturar todas estas cosas? ¿Cómo logramos tener conciencia de que, por ejemplo, Parley P. Pratt vino a Chile? Eso a mí me golpea la cabeza en el siguiente sentido, porque eso hace poco que lo sabemos. No creo que Ricardo García, como primer miembro de la Iglesia, los Saldaño, ¿verdad?, los Cifuentes, tuvieran conciencia de que a lo mejor hubo algo importante tras la historia de lo que ocurrió con Parley P. Pratt, y que justamente vino a Chile, y no solo vino a Chile, vino a Sudamérica. Y bueno, no solo vino a Sudamérica, sino que también hay un relato ahí. ¿Cómo es que alguien logró sacar esta investigación, sacar este conocimiento a la luz? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Cómo es que llegó ese sentido de preguntarse sobre esto? Yo le preguntaba derechamente a Cristóbal, y aquí entonces está lo importante, porque hay ciertos detalles de cómo comenzó esto, y después todos nosotros logramos tener esta conciencia de Parley P. Pratt, el cementerio disidente y todo lo demás que ha ocurrido. Y entonces aquí es que yo le pregunto a nuestro querido Cristóbal, y estimado obviamente, ¿qué es lo que sabe él de ciertos detalles de cómo se generó esto en la conciencia de Rodolfo Acevedo? Porque antes no había nada, no había conciencia. Cuéntanos esa anécdota o cómo comenzó, Cristóbal. Bueno, mi padre, como bien sabe, desde joven, desde que se bautizó, siempre le llamó la atención la historia. Y cuando, en el año 1986, si no me equivoco, cuando él fue a Lago Salado y trabajaba para la oficina de la iglesia en la parte de visados, para sacar las visas a los misioneros que salían del país, a él se le regaló un libro en inglés. Y ese libro era la autobiografía de Parley Parker Pratt, y el cual se le comentó en ese minuto que habían 2 capítulos dedicados a Chile en esa autobiografía. Mi padre lo leyó con tan a gusto que llegó a encantarse, a maravillarse de la historia de Parley acá. Y empezó con sus preguntas. ¿Tiene que haber algún hecho histórico, algún diario? ¿Tiene que haber registros de la visita del Prat acá en Chile? ¿Cómo fue toda la situación? Y todo eso lo llevó a ¿qué? A ir a la Biblioteca Nacional, como en el video anterior yo comenté que era su segunda casa. Luego ir a la Biblioteca Severín de Valparaíso a encontrar más información, y la encontró. Y eso es lo que es interesante, porque en la antigüedad no está la tecnología de hoy en día, que uno puede encontrar con la inteligencia artificial, googlear, etcétera. En ese tiempo tenía que sentarse y ir hoja por hoja, y encontrar. Y encontró la información del arribo del barco desde el Prat, la cantidad de pasajeros, las toneladas, lo que traían. Todo coincidía con lo que Elder Prat narraba en su libro. Entonces, esa sensación de encontrar esos tesoros ha sido indudablemente algo, fue una felicidad para mi padre. Y poder compartir, y con eso empezó a investigar, a saber que Omnet Prat estaba enterrado acá en el cementerio de disidentes, viajar para allá. Ayudó en la preparación de la placa de los años 90, que se hizo en la memoria en ese minuto, y el cual, aquí este detalle que también lo conversé con José Luis, con el tema de la dedicatoria, que la placa decía que Sudamérica fue dedicada, o sea, estaba en memoria de Omnet Prat, pero había sido dedicada acá. Entonces, pero con las investigaciones que después vinieron ocupando y hizo haciendo mi padre al empalparse más de los libros de Prat, de leer las cosas que dejó, ya empezó a entender su forma de ser de él. Entonces, al darse cuenta que Elder Prat no, específicamente no dice que él dedicó, solamente él iba a orar, también
al presidente Begañán cuando le escribió que tampoco por la ineficiencia del idioma no pudo girar la llave a estas tierras, otra referencia a la dedicación. No había nada tangible. Ahí tú tienes unos escritos que seguramente vas a mostrar en torno a este detalle, ¿verdad? Bueno, que también bien José Luis en su momento hace referencia, porque son importantes estos detalles gracias a esta investigación que hizo tu padre. Entonces, ahí hay un tema que es aclaratorio, pero para muchos. Sí. Bueno, eso es lo que... Porque acá sabemos que Sudamérica fue oficialmente dedicada el 25 de diciembre de 1925 por el apóstol Melville J. Ballard, ¿correcto? Pero también mi padre en el año 86, cuando fue al departamento histórico, el cual quiero compartir esta foto, a ver si se logra ver. Ahí está la fotografía. No sé si la logra ver José Luis, hermano Juan. Sí. Sí, correcto. Ya. Esta fotografía fue en el departamento histórico, en el año 1986, con el historiador Gordon Irving, que en paréntesis él fue un misionero acá en Chile en los años 60 también. En este departamento histórico mi papá recabó mucha información con respecto al origen de la iglesia, el cual nutrió su tesis cuando se recibió licenciado en Historia, y en la tesis Los Mormones en Chile, que narra la estadística de los primeros 30 años de la iglesia en nuestro país. Además, en esta fecha, él tuvo acceso a los diarios de presidente Kimball, el cual yo te había comentado una vez, José Luis. Y en los diarios del presidente Kimball, el cual tú también, lo tienes, narra que también habla de que el del Prat haya dedicado a Sudamérica, ¿cierto? Entonces, mi papá estaba con esa idea y por eso se hizo la placa en conmemoración que Sudamérica fue dedicada en los años 90. Pero después, con toda la historia que misma narra que se dedicó Sudamérica en diciembre y con la dificultad de Prat, sabemos que al final no fue así. Bien, pero después la placa antigua del año 90 fue cambiada. Bien, y eso está ahora actualmente en el cementerio disidente, que fue la placa, que fue lo último que dejó mi papá antes de irse, antes de fallecer, el cual se hizo en marzo del 2012, esa conmemoración nuevamente a Omner Prat. Y se sacó la parte de la dedicación de Sudamérica. Bien. Esa foto, perdón Cristóbal, esa foto que tú muestras, ¿verdad? Estamos hablando que es una foto en el departamento mismo de historia, pero de aquellos En Salt Lake City, en 1986, correcto. O sea, mira, yo en esa foto veo a tu papá tan concentrado, lo veo, pero tan metido ahí, que como yo lo conocí, yo creo que debió haber sido un momento, pero de absoluta concentración, de buscar datos, y en ese momento tampoco él no era el historiador de Chile, ni siquiera tenía la conciencia de que en algún momento iba a ser el historiador. Correcto, de hecho... Cristóbal y Juan, sí. Cristóbal y Juan, es importante lo que estamos hablando porque, a ver, la ciencia de la historia es una ciencia blanda. ¿Ya? No son como las matemáticas. Las matemáticas son ciencias exactas, ciencias duras como se conocen, y la historia es una construcción de hechos, ¿ya? Es como un edificio que se va edificando poco a poco. Ya acá vemos un ejemplo de donde había una certeza de que había una gran probabilidad, porque hay que tener el contexto, ¿ya? No había tecnología, no había los avances que hoy día existen de cómo investigar. Entonces, el hermano Acevedo encuentra el diario de vida del presidente Kimball, y en uno de los días él dice: Parley P. Pratt dedica a Sudamérica. Entonces, después él se va a otros hechos más antiguos y empieza a reconstruir y se da cuenta, no, acá hubo un error. Y fue humilde incluso al reconocer, ¿ya? Eso es lo que muchos investigadores no tienen, ¿ya? Es la autocorrección histórica de sus investigaciones. Entonces eso es valorable. No es una debilidad del investigador, sino que es una fortaleza de aceptar que mediante esta construcción de investigaciones uno puede incluso equivocarse. Entonces es muy valorable eso. Eso quería aportar. Gracias, José Luis. Es cierto
en esa situación y lo cual está el tiempo y el momento para poder arreglar y dejar corroborado bien con respecto a lo que es la historia. Y a lo que voy fue también a una carta que compartí a José Luis hace poquito que te mandé por WhatsApp con respecto que a mi papá, el consejero del área del año 96, se le preguntó con respecto a la dedicación de Chile. Y mi padre le envió una carta al consejero del área, el cual voy a compartir también acá. Esa carta tú la tienes también, José Luis. A ver si se comparte bien aquí. Ya, debería verse. Esta carta se la escribió mi papá, Elder Taylor, el cual dice: en respuesta a su consulta sobre si hubiese sido dedicado Chile, mi respuesta es que todos mis años en la iglesia y en mis investigaciones sobre la iglesia, de esta no he encontrado una cita clara al respecto. Solo he leído que el Elder Pratt en 1852, mientras estaba en Quillota, se retiraba a orar al Cerro Mayaca, pero en su autobiografía no menciona la palabra dedicación. Y ahí mi padre da la cita de la autobiografía con respecto a cuando iba a orar al Cerro Mayaca. Luego, por otro lado, al salir de Chile en marzo de 1852, él escribe al presidente Brigham Young que en el segundo día de marzo, cuando nos embarcamos en el barco a San Francisco, sin la suficiencia del lenguaje y sin dar la vuelta a la llave del Evangelio en estas naciones. Ahí si tú me puedes ayudar con la traducción exacta, José Luis, si no me equivoco, que también es la cita que le da en la autobiografía. Dice, en el segundo día de marzo, o el 2 de marzo, nos embarcamos hacia San Francisco sin el suficiente lenguaje para girar la llave del Evangelio a estas naciones. Perfecto. Entonces, ahí está otra relación por el cual no hay como una certeza de la dedicación, ¿no? Porque es una palabra clave del dar vuelta a la llave. Dice, ahora, con respecto a la posible oración dedicatoria del elder Henry D. Moyle, que fue un apóstol del Señor, el extracto de sus palabras que tenemos se enmarca en el contexto de un discurso en medio de la reunión fundacional, que eso fue la creación de la primera rama acá en Santiago, y no en la de una oración dedicatoria. De acuerdo con el hermano Gordon Irving del Departamento Histórico de la Iglesia, las palabras de Elder Morley son parte clara de un discurso. El mismo hermano Irving se refiere también a las palabras del Elder Theodore Tattle en Punta Arenas. Ahora bien, el 6 de mayo de 1976, el Elder Theodore Tattle dedicó Punta Arenas y a Tierra del Fuego, pero al leer la copia de su oración en los archivos de la iglesia, es evidente que no pensaba dedicar el país en su totalidad. Creo, mi padre comparte, creo que este es un momento muy especial en la iglesia en Chile como para pensar en dedicar nuestro país y que quede un registro claro y seguro del acontecimiento. Con aprecio, su hermano Rodolfo Acevedo. Santiago, 19 de agosto de 1996. Días después, el elder M. Russell Ballard, el apóstol, dedica Chile oficialmente. Entonces, esto es una cartita de un pequeño aporte de grano de arena al cual mi padre pudo ayudar a impulsar a que Chile fuera dedicado oficialmente. Porque en el año 96 se creó el área Chile. Y mi padre por eso le responde abajo, creo que es un momento muy especial en la iglesia en Chile como para pensar en dedicar nuestro país. Y que quede un registro claro y seguro del acontecimiento. Bien. Entonces, eso es importante de cómo una persona puede aportar en algo para que se forme algo grande. Y a los días después, el 23 de agosto de 1996, Elder Ballard, M. Russell Ballard, nieto de Melvin J. Ballard, dedica a Chile, oficialmente. Entonces, es interesante esas cosas y todo esto, para ya cerrar la pregunta del hermano Juan, lo que mi padre se empalpó tanto de Elder Pratt que investigó y aportó y encontró cosas interesantes que nutren nuestra historia. Yo lo que comentaba hermano Juan anteriormente es que es impresionante como todos esos detallitos de los diarios, encontrar todo eso, nutren y fortalecen y coinciden con lo que salía en la autobiografía en un libro que fue escrito hace más de 100 años. Y encontrarlo en los diarios que coincida, eso es algo invaluable.
Es algo maravilloso. Cristóbal, hay dos cosas que quisiera resaltar. Sí. Uno es la importancia del por qué se llevó a cabo una dedicación por el Elder Ballard, el que falleció hace poco, el mismo Ujú. Escuadrón de los 12, aquí en Chile, ¿ya? ¿Por qué hay una cuarta posible dedicación, siendo ¿Ya? que es la primera oficial? ¿Ya? Es la primera oficial para Chile, y eso es bien importante, el saber por qué, y esta carta ayuda a resolver el por qué se llevó, ¿ya? Se llevó a cabo. Algo importante que quisiera resaltar es que el concepto de girar la llave del Evangelio. Hoy día es el eslogan del centenario, pero Ujú. muchos no saben por qué el Elder Ballard en 1925 ocupó este concepto, ¿ya? Pero probablemente él lo encontró en las palabras de Parley P. Pratt cuando él deseaba girar la llave del Evangelio, ya que era abrir la llave del Evangelio, pero no la pudo abrir, ¿ya? Entonces, con 75 años de diferencia, acá vemos una conexión entre Chile y Argentina. Correcto. Es interesante poder ver ese concepto. Ese concepto y es importante, es importante. Y que aporta y nutre a todo esto lo que se va a celebrar este año. Así que en ese sentido es muy vital. Bien. Y otra cosa que quería compartir, que había compartido que el hermano Juan me anticipó acá, es con respecto, y bueno, igual yo se lo anticipé a ustedes en el conversatorio anterior, en el primero, con respecto al documento que mi papá hizo también en el año 96, y yo creo que lo hizo en esta celebración. El tema este, déjeme compartirlo acá, para que lo puedan ver, este mismo. Ya debería verse. El cual dice, a las pioneras Laura H. Hawkins y Phoebe Pratt, y a nuestras hermanas pioneras, que siguieron sus pasos de fe. Le había comentado que mi papá escribió 163 páginas con respecto a la mujer pionera, empezando por la hermana Hawkins, que fue enterrada en Juan Fernández por este accidente que tuvo cuando tuvo el éxodo por el mar, por el Brooklyn, y luego con Phoebe Pratt, la esposa de Parker Pratt, el apóstol que nos visitó en el año 1851, y luego sigue el documento con todos los relatos, historias de la mujer pionera. Y narrando lo que yo te había comentado de Potrerillos. ¿Te acuerdas, José Luis? Con respecto a la familia Folsom. Sí, Bien. correcto. Y mi papá también recalca a ella en su aporte acá con respecto a enseñar a los niños. Aquí vemos algo interesante. Este documento tiene más de 30 años. Este Word. Y yo no lo he manipulado, no lo he tocado en nada. Y aquí hay caracteres que no se conocen Tal cual. porque el Word era antiguo. Ese Word era del 95. Entonces, con el Word ahora, la palabra ñ la reemplaza por Z. Entonces, eso después yo lo voy a arreglar, pero quiero mostrar el texto así tal cual. Pero igual se entiende. ¿Ya? Entonces, mi papá escribe acá acerca de esta relación de Utah y Chile en el factor de producción común, como dice acá, del cobre. Ese rojo metal que es explotado en minas a tajo abierto, como Chuquicamata en la segunda región, o en minas subterráneas como en el del Teniente en la sexta región. Como estados mineros, fue una actividad la que trajo a familias mormonas a nuestro país mucho antes del establecimiento de la iglesia. Tal fue el caso de E. L. Folsom y su familia, que se radicaron en Chile entre los años 1928 y 1944. La hermana Folsom relata haber organizado una primaria allí, escribió el elder Theodore Tattle. Ella había sido miembro de la mesa directiva general de la asociación primaria, en la que enseñó a los niños a cantar himnos en español. Posteriormente vendrían otras familias, las que encontramos en un viaje realizado por dos misioneros de la misión andina a El Salvador. Niños nortinos fueron enseñados por estas familias y cantaron los himnos que más tarde cantarían nuestros hijos. Fíjate Maravilloso, maravilloso. ese detalle. Entonces, y así para abajo con hermanas desde la esposa del hermano García, de su historia, su conversión, la hermana Schaefer, que subí el video de su entrevista acá en el canal,
que salió en el diario Eva en el año 1957, y así con hermanas pioneras que mi padre recopiló información y sus testimonios de conversión, de cómo se bautizaron, cómo conocieron a las hermanas. Entonces, en su minuto, esto yo quiero, con la ayuda obviamente de ustedes, quiero que sea público esto. Bien. Hay que Yo, hacerlo, hay que yo, constituir eso en un libro. sí, Tienes todo mi apoyo, sí, Cristóbal. Cristóbal, perfecto. Entonces, dígame. mira, eso es, como yo estoy diciendo, estoy repitiendo siempre, esto es oro, esto es el diamante que hay que mostrar. Aquí hay oro, aquí hay diamante, aquí hay metales preciosos en términos de lo que significa leer la historia. Y Correcto. que justamente, por ejemplo, detalles que ahí salen, que necesitamos escucharlo, que necesitamos leerlo. Me decía Perla Bravo, como te comentaba anteriormente, por ejemplo, la mujer pionera chilena, puntualmente, en aquellos años, estamos hablando del contexto de los años 40, 50, 60, y también viendo la realidad chilena donde había, por ejemplo, había alcoholismo, la desnutrición, por ejemplo, estaba el tema del alfabetismo, poco. Y al parecer parece que todos entendemos de que el primer miembro de la iglesia en Chile fue el hermano Ricardo García. Uh-huh. Pero en rigor, quien conoció realmente en primer lugar a los misioneros en ese tiempo cuando la iglesia se formalizó, fue justamente la esposa de Ricardo García, que no instantáneamente él quiso escuchar el evangelio, porque primero pasó a la casa, como tú bien también recuerdas de la historia que leemos de Rodolfo, y que a mí me la comentó su hija, Perla García, la hermana Bravo en este caso. Y que es interesante ese detalle porque cuando los misioneros llegan a la casa de la familia García, no estaba el hermano Ricardo García. Y Perla García me hace su infidencia de que en ese momento también el matrimonio estaba pasando por unos desafíos bastante interesantes que ella después me los comentó y no hay problema en expresarlo. Por eso yo digo, antes el alcoholismo era más notorio que ahora. Entonces, pero también había problemas de índole económica en aquellos años. Y el hermano Ricardo García, al parecer, estaba como medio enchuecándose de la familia común, de la familia normal, buena de aquellos años, no siendo religioso. Y pasaron los misioneros. La hermana Perla García, en estricto rigor, le dice, mire, tengo que esperar que esté mi esposo, porque claro, entre comillas, el machismo era evidente en esos años, se respetaba mucho la figura paterna, ¿verdad? El jefe de hogar, y finalmente logró, gracias a la hermana Perla García, que Ricardo conociera el Evangelio. Hay ciertos detalles ahí que tú también conoces, Cristóbal, que son interesantes de relatar. La mujer es la que comenzó con el Evangelio. Mira el título que le estoy dando. Sí. La mujer en Chile comenzó con el Evangelio, no el sacerdocio. Qué magnífico. Correcto. Eso saberlo. Para tantas mujeres fieles de nuestra patria, que son santos de los últimos días hoy día, fieles, jóvenes y nuestras pioneras, obviamente. No sé si tú tienes algo más que agregar, Cristóbal, porque tú te metes en esto igual que tu papá. Hay cosas Sí, que o son sea, interesantes que tú sabes. Cuando hice el video como en homenaje al hermano García, ahí narré de la historia de ellos, que la hermana narraba que ella barría en su casa, y recibió, lo escuchó, pero les decían, no vengan cuando venga mi esposo, porque si no me equivoco, trabajaba en el norte el hermano García, ¿no? En Antofagasta creo que andaba, si no me equivoco. Entonces, Vivían después allá. cuando, claro, después Bueno, cuando ya, él nace en Iquique. Él nace sí, en Iquique, así que tiene una conexión muy fuerte con el norte. con el norte. Entonces, la hermana García narraba eso de que quería esperar a que su esposo estuviera. Y cuando ya llegó su esposo, ni siquiera hizo una presentación formal a los misioneros cuando golpearon la puerta. Llegó y los tiró adelante nomás. Y él lo hizo pasar y ella pensó que quizás lo iba a echar porque pasó un buen rato y después escuchaba reírse,
conversar ameno, y después el hermano García narra que cierra la puerta. Bueno, ustedes yo tengo muchas preguntas, me tienen que responder todo lo que yo tengo de decir. Entonces, vemos ese detallito de que cómo la hermana impulsó todo eso para que, por así decirlo, el patriarca del hogar tuviera atención al evangelio. Oye, Bien, y y qué bueno, ahí vemos interesante, eso. hay un detalle que también a él le llamó la atención al hermano Ricardo García, porque los misioneros le dijeron, le traemos algo que lo va a hacer feliz. Y fíjate que gracias a la narración directa de la hermana Perla García, la hermana Bravo, él cuando falleció, antes dijo algo como, entonces muero feliz. Es decir, lo que él escuchó de los misioneros en el primer minuto, él lo testificó cuando estaba muriendo y dijo como muero feliz. Eso es algo especial, algo muy especial que pudimos, que por lo menos yo lo escuché directamente de su hija Perla. Es algo maravilloso de describir, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos algo bien interesante porque tu papá lo entrevistó a él, conversó con él cuando era patriarca. No sé, hay harto que decir para después. Correcto, 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 correcto. Así que, bien. Lo otro que quiero hacer una pregunta a José Luis para que, de algo interesante que estuvimos hablando hace unos días atrás, es con respecto a la importancia de los registros que hay para que el mundo académico o universitario le tome importancia. ¿Qué requisitos debe tener algo o un documento o un escrito para que realmente una universidad te tome en cuenta? O alguien que esté haciendo la investigación te tome en cuenta. A ver si José Luis nos puede ayudar Sí, con eso para que quede bien claro este concepto. interesante esa pregunta. Ya, nosotros tenemos un grupo, ¿cierto? Que yo le hemos puesto ahí académico, ¿ya? Cosa que la gente lea eso y pueda darle una importancia quizás de colocar la fuente bibliográfica. Entonces son conceptos que quizás no estamos acostumbrados a usar porque a veces copiamos y pegamos y a veces nadie sabe de dónde, quién lo dijo y dónde está escrito y todo eso, ¿cierto? A pesar que no todos lo hacen, ¿ya? Pero hay un cierto interés ahora de poder encontrar la fuente, ¿ya? Yo entiendo que el grupo no es un grupo profesional, ¿cierto? Aún no somos académicos, pero sí jugamos o intentamos serlo, ¿ya? En las universidades existen papers, que son documentos académicos, en la cual tiene una introducción, tiene un abstract, ¿cierto? Que está en inglés, tiene un desarrollo, ¿ya? Y tiene conclusiones. Y luego después menciona todas las fuentes bibliográficas que uno ocupó. Generalmente se ocupan las fuentes primarias, que son periódicos, documentos, videos, entrevistas. Y ahí hay una construcción de un documento, ya que generalmente tiene entre 8 y 10 páginas. Y también debe tener un revisor, ya que generalmente también es del área académica, en este caso historia, la sociología, la antropología. Cuando intentemos poder realizar este tipo de proyectos, imagínate, por ejemplo, un trabajo académico de la migración, no sé, estoy hablando de algo que se me ocurre ahora, la evolución migratoria en el liderazgo de los venezolanos en Chile. ¿Ya? Y ponemos todo el trasfondo sociopolítico del por qué hubo una migración, hubo un problema político en Venezuela, hubo una migración a través de varios países y llegaron 700.000 venezolanos a Chile. Y un porcentaje menor de ese grupo eran miembros de la iglesia. Y hoy día hay consejeros de barrio, hay obispos, consejeros de estaca que son venezolanos. Entonces, se debe incorporar, por ejemplo, la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, quizá algunos informes migratorios, y todo eso se debe plasmar en un informe económico. Cuando hagamos eso, podemos podemos intentar entrar al mundo académico de manera oficial, ¿ya? El mormonismo, yo sé que a algunos no les gusta esa palabra porque el presidente de la iglesia ha dicho que debemos ocupar
el concepto de santo de los últimos días, pero el mormonismo como Correcto. tal, a los que estudian historia, ese concepto nunca se va a eliminar, lamentablemente. ¿Ya? No se debe ocupar para el mundo eclesiástico, pero sí para el mundo histórico, lamentablemente ese concepto siempre va a quedar a modo de estudio. ¿Ya? Y en el mormonismo es parte de la nación chilena. ¿Ya? En un momento, uno de cada 14 chilenos fue bautizado en la iglesia. ¿Ya? Haya quedado activo o no, entró a las aguas de bautismo. Y el mormonismo impactó en la vida de los chilenos. Entonces, no solamente somos parte de la historia de la iglesia en Chile, somos parte de la nación chilena. Y debemos también preparar para que el mundo académico, de alguna vez por todas, pueda estudiar el mormonismo como un fenómeno social en Chile. Eso, Cristóbal. Ya, perfecto. Queda claro entonces esa diferencia y ese alcance que tú dices con respecto al mormonismo. Porque claro, sí, hoy día tenemos la instrucción con nuestras autoridades generales que debemos ocupar santos de los últimos días, pero como te dices académicamente y la gente aún los va a seguir diciendo eso. Y de hecho, mi padre, bueno, por algo el canal también se llama Algo Muy Bueno, porque va del origen de mormón. Mi papá siempre etimológicamente relacionaba la palabra mor con mon y da la relación de mormón, porque en realidad el profeta José Smith da etimológicamente el origen de mormón, que es que algo semejante a algo bueno, algo bueno. Y Chile, la definición de Chile tiene va la relación de lo mejor de una cosa. Entonces mi papá decía, ser mormón es ser algo muy bueno, y la relación que da con la iglesia. Entonces, también Excelente. yo a mí no me complica también decir mormón, porque yo cuando estaba en la misión, somos misioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y me queda mirando, ¿qué? ¿A quién? Bueno, cariñosamente no dicen los mormones. Ah, los mormones. Ahí se pegan como se dan cuenta de que realmente quiénes son. Pero, bueno, pero eso es un detalle y genial que haya aclarado el tema de la importancia de llevarlo académico versus a lo informal o hacia lo amateur, como está ese concepto. Pero es importante tu aporte que estás haciendo y lo que vas a hacer con el instituto, porque para allá va, para que realmente todas las instituciones tomen peso a realmente lo histórico, porque Chile, como yo le decía al hermano Juan, es tan rico en la historia de la iglesia con respecto a la historia secular de nuestro país. Es impresionante cómo se relaciona. Entonces, y es algo único. Cristóbal, Sí, coméntame quisiera lo que hacer me un decías, paréntesis. perdón, Sí, coméntame lo que me Voy a decías hablar. respecto de, por ejemplo, Pero, Palip y Prat no vino a eh, Chile. Juan, da un minutito, que el José va a terminar. Ah, sí. Dale, José. algo bien cortito. El Museo de México, ¿ya? El Museo Mormón de México, ellos tenían mucho material histórico, ¿ya? Y por cosas que desconozco, no fue el Departamento de Historia de la Iglesia quien fue el heredero de todos estos documentos. Fue una universidad, no tengo el nombre ahora, de Estados Unidos, que se hizo cargo del Mormon Global Studies, que reunió a la mayor cantidad de investigadores del mundo del mormonismo. Y curiosamente la que estaba a cargo del evento no era miembro de la iglesia, era, era Mira, una tesista de un doctorado. ¿Ya? Entonces su tesis se basaba en el mormonismo como un fenómeno social. Entonces, esta universidad eh, al poder adquirir todos estos documentos, se comprometió a desarrollar investigaciones en muchas áreas, ya en el área de historia, la sociología, la antropología. Entonces, es interesante eso, ¿ya? Y de repente yo veía al estudiante decir, no, es por allá, se corta el tiempo, o vamos, mañana vamos a tener que reunirnos acá, ella tomaba la palabra, y nunca fue miembro de la iglesia. Entonces, ojalá eso se pudiera ver en Chile. Yo me imagino, es mi sueño, que antes que quizás pueda pasar el velo o morir, que en Chile, no sé, la Universidad de Chile pueda hacer un congreso del mormonismo, por ejemplo, y que no necesariamente sea una reunión religiosa como estamos acostumbrados.
Perfecto, perfecto. Gracias por ese aporte de José Luis. Hermano Juan, ¿usted iba a decir algo también? Sí, una anécdota especial que tú me comentabas que la encuentro pero fabulosa. Y que yo creo que así como José Luis estuvo en México, algo pero importantísimo, o sea, un chileno en México que tienen una tremenda historia, tanto no solo eclesiástica, sino también una historia cultural que pasa desde los mayas y todo un tema. Conocer eso es algo pero potente. Pero también tú me decías que hubo una anécdota que vivió tu padre en la Universidad de Harvard. ¿Cómo ese detalle? Coméntanos. Imagínate, Bueno, Rodolfo Acevedo, también, Harvard. sí, por eso esta también se la comenté a José Luis en su minuto. Y es con respecto a que llegó un joven, no recuerdo, fue a mi 2005, 2004, si no me equivoco, fue por ahí. Llegó un joven a ver a mi padre buscando a Rodolfo Acevedo, porque estaba este joven estaba trabajando en la historia de los mormones en Chile, en la Universidad de Harvard. Y va y saca un libro de su mochila diciendo que esta es su fuente y era el libro, la tesis Los mormones en Chile que mi padre hizo de su licenciatura de la Universidad Católica que narra la estadística de los 30 años de la iglesia acá en Chile. Y estaba con el estampado de la Universidad de Harvard. Y mi papá en ese minuto decía, ¿cómo llegó una copia de este libro a Harvard? Siendo que yo nunca he mandado ninguna copia para allá. La única copia que he mandado es la Biblioteca Nacional o otras universidades, pero a Harvard nunca él mandó, ni siquiera a la BYU en su minuto. Entonces, que llegue un joven X a su oficina ahí en Pedro Valdivia 1423 y le saque su libro que él publicó en el año 90 y timbrado por Harvard, eso fue algo bien lindo para mi papá porque es parte de su objetivo de poder compartir, de que sus publicaciones lleguen a muchas personas y sepan de la iglesia acá en Chile, del tesoro que es la historia acá en Chile. Y era cuando mi padre fue historiador del área, es lo que él siempre replicó. Y de hecho, en la entrevista que subí en el canal también de mi padre, él narra del objetivo de la oficina del historiador que tanto él pidió y se concedió, de que esa oficina fuera un museo, fuera algo donde las personas fueran a buscar, fueran a investigar, fueran a un lugar donde de encuentro para compartir historia. Y ese fue su sueño de mi padre. Y al ver que un joven de Harvard llegase con un libro así, era un logro para aquel entonces, para mi papá, en ese minuto. O sea, ahí quedó demostrado que las más grandes academias, las más grandes universidades, les interesan estos trabajos. Correcto, sí, exacto. Y eso es lo que va José Luis, lo que dice. Los informes académicos tienen que ir de la mano con revisión y todo. Y sí, puede ser un informe de 10 páginas, pero también toman en consideración los libros. Y mi padre hizo su libro, fue revisado, pasó por todos los procesos académicos, el cual conlleva hacer una tesis, y después que una universidad prestigiosa esté su libro ahí y que un joven X le llame la atención del mormonismo en Sudamérica y en Chile en específico y encuentre un libro que hable exactamente de las estadísticas de todo lo que pasó en la iglesia, los comienzos de la iglesia acá en Chile desde el año 56. Entonces, ¿qué es el objetivo de la Qué historia? emoción. Entonces, por eso es Cristóbal, importante. Cristóbal, igual Dime. hay una tesis en la Universidad de Santiago, la ¿Ya? USACH, que es una tesis doctoral que habla del mormonismo y su conexión. No recuerdo bien el nombre, ahí lo voy a publicar después en el grupo de Facebook. Ajá. Y habla de la relación política que tuvo la iglesia con Chile, ¿ya? Entonces, interesante, habla también de los ataques que tuvo la iglesia Con los por atentados. grupos de grupos Sí. extremos también. Y curiosamente, hace poquito me comuniqué con el autor ¿Ya? y él algo es como periodista, estudió estudios americanos y bajo esa perspectiva hizo la investigación del mormonismo en Chile. Y él Ya. conoció a tu papá, ¿eh? Lamentó Mira, mucho saber de que había fallecido, mira. pero él es miembro de la iglesia y es curioso, casi no es un libro de crítica porque es un libro académico. Sí. Obviamente
los libros académicos no pueden criticar a nadie, sino que se explican la Son historia y los hechos como ocurrieron. Así objetivos que, no, totalmente. es Mira, interesante, sí. Sí. mira, qué Eh, buen dato, mira. Saber eso. Mira, Cristóbal, a propósito que estamos hablando de escritores, eh, en la plataforma de José Luis, ¿verdad? Eh, tenemos ya tenemos 13 escritores y artistas. Y en tu canal me gustaría mencionarlos así muy rápidamente para que Por los favor, hermanos que nos escuchen, la audiencia, ¿verdad? Que interesante porque, en primer lugar, está Rodolfo Acevedo, autor de libros, por ejemplo, Los Mormones en Chile, el número 2, Alturas Sagradas, tradujo la autobiografía de Philip Pratt, publicada por Deseret Book, y está La llave a la ciencia y la teología, ¿verdad? correcto, Y correcto. como yo recuerdo, de Leonard Hadley. Hartley, sí. 2, tenemos a Adrián Ulsurrún Robles, autor del libro Oda al Libro de Mormón. 3, tenemos a Juan Bravo Campos, autor de Canción Chilena, y del libro Poemas, Dolores y Deleites. 4, tenemos a Ernesto Kucher, gran artista visual contemporáneo. 5, tenemos a Ruth Rojas Tirudi, artista creativa en miniaturas. 6, tenemos a Petronila Godoy Corbalán, artista, compositora, autora de canciones, que está en la plataforma de Facebook. Tenemos número 7, el número que le tocó, José Luis Díaz, investigador independiente y escritor, que es uno, también tiene el hobby de la, ¿cómo se llama, José Luis? Numismástica, ¿cómo es el nombre? La numismática, bueno, yo soy numismático y también soy botonístico. Ya, la botanística es una rama de la numismática. La numismática es la ciencia que estudia las monedas y la botanística es la ciencia que estudia los botones. Ya, entonces creo que tengo una colección arriba de casi que bordea los 2000 botones militares y de otras instituciones como bomberos, Mira, interesante. la, la Extraordinario. línea aérea, entonces, y esa, bueno, y eso, los que me conocen, yo nunca he sido experto en la historia de la iglesia mormona en Chile, ya, pero este tema de poder organizar eventos numismáticos me ha ayudado también a llevarlo esto a la investigación de la iglesia. Ya yo escribí el artículo El botón policial del siglo XIX, ya, he sido también un pionero, por así decirlo, en escribir artículos de botones. Entonces, describo en mi artículo la historia del botón policial. Entonces, son cosas muy específicas, pero todo ese ejercicio de poder investigar lo he llevado también a la investigación de la iglesia en Chile. Sí. Excelente. 8, mira, tenemos a Germán Cortés Young, cantante. 9, Claudio Pérez del Valle, escritor y autor del libro 1, Inteligencia Espiritual, y 2, Vives, Viviendo con Intención. 10, tenemos a Nancy Opaso, pintora al óleo y escritora de poemas. 10, Moisés Jauregui, autor del libro Tú Puedes, que hace poco José Luis subió un artículo de la Universidad Andrés Bello, ¿verdad? Precioso. 12, tenemos a Ana Marina Briceño, autora del libro, ojo, Depresión en adolescentes, cómo acompañar a enfrentar esta enfermedad y claves para prevenirla. Oye, este es un libro que tenemos que leer. La autora es miembro de la iglesia, su esposo es médico, hay algo interesante aquí. Y 13, tenemos a Ángel Laiseca, cantante profesional, que todos lo conocimos en el programa de Canal 13, hoy día vive en Brasil, un hombre muy fiel y que dedicado entonces a su vocación como lo es las canciones, la interpretación de temas. Oye, gracias a esta plataforma, gracias a hoy día a este canal que tiene Cristóbal, podemos decir a los miembros en Chile que aquí estamos reuniendo toda la información que necesitamos para que los demás miembros en las 16 regiones les conozcan. Hay cultura, hay escritores, hay artistas. Bueno, aquí tenemos también uno futuro, tenemos a Cristóbal, que esperemos que pronto saque un libro. Oye, y en San Antonio Ya. tenemos a Leonardo Wilche, que está escribiendo un libro, ya lo vamos a tener, miembro de la iglesia, expresidente de Estaca, fue misionero, que nos aporta con algunos artículos porque él no usa Facebook,
pero parece que le vamos a doblar la mano y va a ser su Facebook. Y así, yo creo que hay muchos más, pero los miembros que ven este canal y la plataforma de Facebook, que nos manden los miembros que hay en sus distintas estacas, en sus regiones, en sus distritos, para que los conozcamos, para que en Chile conozcamos que hay materia especial, que hay cultura, que hay libros especiales que tenemos que leer, pero por sobre todas las cosas están nuestros pioneros que no podemos dejarlos de lado. Y que, como decía Perla García de Bravo, que le decía a José Luis también, y que Cristóbal lo sabe, se nos están yendo. Tenemos que rescatar esa historia, que a pesar de que somos más de 3.000, José Luis, ¿verdad? Aún hay más historia que escuchar y que leer. ¿Cuánto? Hoy día superamos los 3.200 miembros del grupo. No, grandioso. Fíjate. Bien, miren, ya para ir finalizando este capítulo especial, vamos a cerrar esto con unos detalles históricos, una reliquias históricas, físicas, que tiene tanto José Luis y que yo encontré hace poquito, que era de mi papá, de hecho no es mío, pero está en mi poder, está en mi casa. Antes del cierre, quiero compartir una pantalla con ustedes, bien breve. Quiero compartir acerca de un libro que mi papá dejó casi terminado, y el cual yo en su minuto le pedí ayuda a José Luis. Debe verse la imagen ya. Sí, ¿se ve, cierto? Sí, correcto, se ve, sí. Ya. Yo estoy preparando un video con respecto a esto igual. Encontré los testimonios de todos los presidentes de la iglesia. Me falta, tengo que agregar el presidente Hinckley, Monson y Nelson, ¿ya? Pero están los videos antiguos de los profetas antiguos, ¿ya? Y el libro que mi papá dejó se llama Algo Muy Bueno. Yo le compartí la introducción a José Luis. Bien. Es un libro que no se puede hacer en un solo libro, porque es mucha información que dejó. Y mi papá hizo, de cada presidente de la iglesia, de los profetas modernos, hizo capítulo por capítulo con respecto a la iglesia en sí, de la historia de la iglesia, pero relacionada con Chile, con lo que pasaba en Chile en su minuto. Por ejemplo, el capítulo 12, el presidente Kimball narra todo con respecto a lo que el presidente Kimball fue como presidente de la iglesia, y a la vez todo lo que estuvo relacionado en nuestro país. Sabemos que el presidente Kimball visitó muchas veces Chile cuando era apóstol, antes de ser un profeta. Bien, imagínense que este capítulo nomás tiene 37 páginas. Bien, y esto está listo. Mi papá lo dejó listo. Y así con cada presidente de la iglesia. Espectacular. Lo dejó listo todo, y con su nota de pie de página. O sea, esto ya está armado. Solamente falta su revisión para que quede académicamente bien, porque mi papá, cuando hacía su libro, tenía la ventaja que tenía su amigo Ted Lyon, que él le revisaba todo. Y Ted Lyon, como José Luis lo conoce también, es un gran académico de la BYU. Bien, entonces... Este es un médico que después se dedicó a la parte literaria. Mira, ahí están los 3 grandes líderes de Chile. Correcto, entonces mi papá tenía aquí el libro capítulo por capítulo. Este también tenía 37 páginas. Imagínense la introducción, que está acá, que esta se la mandé a José Luis. Solamente la introducción del libro, para que cargue. Hay que cargue más. Este también tiene 37. O está bugueado el Word, una de dos. Porque todavía sigue cargando. Oye, Cristóbal, es interesante poder pensar de que, no sé, a veces de que tu padre hizo la relación de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, muchos presidentes de la iglesia y su relación con Chile. Porque, por ejemplo, el presidente Kimball es más fácil, el presidente Hinckley es más fácil, porque hay mucha información de ello, pero yéndose a esos presidentes que son un poco común escuchar
Y no, es increíble el trabajo que hizo tu padre, así que en los Sí, próximos meses habrá grandes noticias para la investigación académica en Chile. correcto. Entonces, quiero aportar esto porque mi papá en su entrevista, él compartió y dijo que él quería compartir todo lo que él ha descubierto y todo lo que ha publicado. Y este libro, lo dejó, imagínense, la última vez que lo editó, este fue el 3 de julio de 2011, que lo tocó. Entonces, y aquí falta, porque acá el presidente Hinckley, si se dan cuenta, sale 1995, pero sin fecha de fallecimiento. Entonces, todavía está abierto. Entonces, aquí falta el capítulo del presidente Monson y el capítulo del presidente Nelson para poder cerrar este libro. Porque mi papá, Vamos a terminarlo sin problema. vamos a terminar Hay este libro. material, hay material. Está el material. Entonces, eso yo quería compartir con ustedes y dejar esta primicia de que Maravilloso. mi papá dejó así muchas cosas. Bien. Y lo que le iba a comentar es que el librito que yo encontré dentro de aquí de mi casa, porque yo este último año me he cambiado muchas veces de casa. Entonces, yo no sé cómo sobrevivió este libro con los cambios de casa. Porque se ve, al fin y al cabo, se ve un libro así normal, ¿cierto? Bien. Es una doctrina y convenio de la edición de 1954. Bien. Y yo cuando la revisé y la abrí, me encontré con una sorpresa. No era de cualquier persona esta doctrina y convenio. No sé si se alcanza a ver el enfoque. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí se ve. ¡Wow! Presidente Delbert Palmer. Palmer. Uno de los grandes. Mismo del presidente de la misión. Acá en Chile. El primer presidente de la misión. Presidente Palmer. Sin duda, mi papá, este libro lo atesoró porque mi papá, él donó todas sus cosas. Todas las cosas históricas, él las donó al departamento acá en Chile, que están todos en Pedro Valdivia 1423. Pero si él mantuvo estos libros acá, por unas razones. Por una razón quiso atesorarlo y dejarlo en su poder. En algún momento yo creo que encontraré un escrito por el cual lo hizo. Porque mi papá nunca lo hizo, nunca hacía nada por azar. Entonces, tener este libro, esta reliquia acá, a mí me emocionó mucho haberlo encontrado el día de ayer. Y encontrar que era de un presidente de misión que aportó tanto acá en la iglesia acá en Chile. Y José Luis, por favor, también comparte lo que también tienes tú. Sí, oye, quedé impresionado con lo que mostraste. Es un documento, quizás la información está disponible, pero solamente el hecho de que tener el nombre del presidente Palmer ahí en las primeras páginas, hay un sentimiento asociado, ¿cierto?, al libro. Bueno, yo tengo una colección más de 500 libros personales y ahora últimamente un hermano me donó 7 cajas. Yo creo que son más de 400 kilos de libros. Y, así que quedé con el brazo un poco adolorido cuando fui a buscar todo Me eso. imagino. Y bueno, esto es un libro, esto es una réplica, ¿cierto?, del primer libro de Mormón, en la cual fue impreso en la iglesia, en la historia de la restauración, ¿cierto? Acá está Interesante. la segunda regla es muy parecido, ¿ya? No tienen versículos, los versículos fueron puestos tiempo después, ¿cierto? Eran de corrido los párrafos. Acá tengo una versión de El libro de Mormón. 1952. Mire, Mira. probablemente, ya no estamos diciendo una verdad histórica, pero probablemente fue el libro que tenían los misioneros cuando cruzaron la cordillera en caballo, ¿ya? En caballo. Y fueron a enseñarle al hermano Raquel Reyes. En Futaleifú, Sí. Raquel Reyes. ¿Ya? Y probablemente también fue el libro que se utilizó cuando el hermano García, ¿cierto? Se lo enseñó el Conoció la Evangelio. Muy iglesia. probable porque era la misma versión probablemente. Bueno, acá hay otro libro que se conoce también, uno azul, ¿cierto? Con Sí. el ángel Moroni. Ese fue de los 70. Ese lo ocupó mi papá cuando fue misionero. Ese también Sí, lo tengo acá. acá es del año, no está la fecha exacta acá, pero Atrás tiene una incluso dedicatoria. aparecen algunas Sí. evidencias como Creo que sí. De hecho, en del esos libro años de habían Mormón. folletos. Eso. Sí. Claro. Y acá un libro más conocido, ¿cierto? Es una tapa de plástico, ¿ya? Sí. Ese yo tengo Y recuerdo de acá, niño.
Y acá, esto es bien particular, ¿eh? Hay los donantes, ¿ya? El libro de Mormón se vendía y ahí necesitaban inversión. Entonces, por ejemplo, acá aparece la familia Jones, que financió estos libros. O sea, los compró y colocaba una foto y a veces su testimonio de que el libro era verdadero. ¿Ya? También es Ujú. interesante. Y bueno, y dentro de estas cajas también que recibí hace como 3 semanas, el hermano Claudio Acuña, ya, ¿Ya? fue un presidente de estaca, él está bordeando los 80 años de edad y se va de Arica. Entonces había mucho material que él no podía llevarse a otra ciudad por, por un tema administrativo. Sabemos que vivimos en Ujú. Zona Franca y todo eso. Y bueno, había muchos libros que yo conocía, son interesantes, pero uno de los libros más importantes, bueno, acá aparece el Manual de los Secretarios del Mira. Distrito, Ajá. ¿ya? Debe ser como del año 1965, más o menos, no tiene una fecha, pero por el formato debe Rondea ser por de esa ahí. fecha más o menos. Y acá también aparece el Manual Misional de la Misión Santiago Norte, Mira. ya también debe ser como del año 75 aproximadamente. Estamos hablando que ya tienen casi 50 años. Y acá este es como el que se relaciona con tu libro que mostraste recién, Ujú. que es el manual de instrucciones de los presidentes de distrito y de Y ramos. ¿Ya? ramas. Mira. Es Uy, uy, uy. Y escrito por de la misión chilena y Misión Chilena. escrito por el señor, vamos a ver acá, por el señor Delbert Palmer. ¿Ya? Mira. Ah, Él lo redactó. el Cristóbal lo sabía, él lo sabía. Sí. Ah, sí. No, buena, oye, Entonces, qué interesante, bueno, y genial. este libro histórico, he sabido que hay una probabilidad que esté en los archivos de tu padre, así Sí, que vamos a ver si José no Luis, está, sí. a tratar de enviar al Departamento de Historia de la Iglesia. Ahí vamos a ver, vamos a Sí. hacer el trabajo también ahí. José Luis, anteriormente conversaba con Cristóbal en ese programa del cable de El Valor de la Historia, cuando fueron El precio de la a historia. El presentar un precio de la libro de historia. Mormón antiguo, Sí. y que el Cristóbal me decía que casi 40 millones de pesos un Sí, libro mormón. 40 mil El dólares se original, vendió. claro, Sí. es carísimo, sí. Y José Luis, eso, ¿tú tienes ahí sí, cuánto? Yo creo que unos 200 millones de dólares fácil, en términos de No, pero valor fácil. algunos son histórico. réplicas. Algunos son Me compro réplicas. uno. Debe ser en News, vende réplicas. Tampoco son tan así tan baratas. Debe ser como, yo creo que unos $25 debe costar una réplica del libro normal. Pero el ¿Cuántas original, no, filminas? carísimo, carísimo. Sí. Oye, y Que- filminas que te pasó también increíble, que tú Ah, sí, mostraste sí. algo, po. sí, eso también interesante, José Luis. Sí, hay una caja que, o sea, eh, eh, no fue una donación, pero sí hubo una transacción, pero bueno, que casi es simbólica la transacción. Pero sí, él confió también por estos proyectos que estamos haciendo, en que yo podía sacarle un valor histórico y que no se iba a seguir comercializando, ¿cierto? Y Ujú. la cosa es que la filmina, él está nueva. Así que me regaló también una, unas filminas con sus cassettes. No todos están pareados, por así decirlo. No está el CD, o sea, el films con el Ujú. cassette, Cassette. pero ahí es un punto de partida para quizás para recibir otras donaciones o seguir comprando y así armar estas filminas que fueron utilizadas por los primeros Sí. misioneros. Yo a veces levanto la caja y digo, y hoy todo el día los misioneros en la mano con esto. Sí. Así que, Trabajo arduo ahí. y hay algunos chistes ahí porque dicen que el compañero menor era el que llevaba la caja. Y cuando pasaba a compañero mayor, dejaba de llevar la caja. Entonces son cosas chistosas que uno entiende así, pero bueno, Anécdotas estamos en este proyecto misionales. de poder quizás en el futuro soñando, ¿cierto? Soñar no cuesta mucho. Y quizá, ¿por qué no?, hacer un museo de historia de la iglesia en Chile. Así que Sí, eso. correcto. José Sí. Luis, yo te dono estos dos himnarios, donde Tremenda sale, presión. donde sale el famoso Las tema que manos, lo las han manos. mencionado en el Facebook, el Arroyito Da, el himnario, el himno número 24, que ya no está ahora. No sé si ustedes se acuerdan cantar el Arroyito Da. Sí, yo El recuerdo de Arroyito chico en Da. la Rayuda. Yo Va para el recuerdo muy bien esa Museo canción. Obner Pratt. Eso. Museo Obner Pratt. Y es ¿Por lo qué no? que, ¿Por qué José no? Luis, eso Sería también te bueno. quiero aportar, es lo que mi papá, en su entrevista también, que está en el canal, él tanto quería que hubiera ese museo.
que la gente llegara a un lugar a encontrarse con la historia, a encontrarse con Sí, investigar. sí. Eso es lo que sí, mi papá siempre Bueno, y soñaba. hoy día, Cristóbal, ustedes saben que yo he recorrido muchos países, Ujú. alrededor de 25 países, más de 100 ciudades en el mundo, y hoy día en los museos históricos no necesariamente deben tener material histórico el original. Hoy día uno mezcla la parte informática, lo digital, ¿cierto?, con Ajá, la historia, y uno podría ver, no sé, cuando yo fui al Lago Salado, había un actor vestido de pionero que relataba ya, hechos históricos. mira, También pueden haber fotografías que son maximizadas también y la gente puede ver una fotografía del documento. Entonces, se puede mezclar también la parte digital con la parte histórica y da como resultado también una educación bien mira, interactiva. sí, correcto, Ujú. mira, interesante. Eso ya es Ujú. proyecto que hay que tener en presente y hay que ejecutarlo en su minuto. Así que ese es el comienzo. Muchas gracias, quiero agradecerle ya para finalizar, ya han pasado más de una hora. Y otra vez, gracias José Luis, gracias hermano Juan por compartir esta linda experiencia de Gracias a conversar, ti. de Gracias. charlar y de verdad, muchas gracias, se aprecia y vamos a seguir por otro capítulo, porque esto va interesante, vamos a seguir creciendo y seguir compartiendo. Bien, así que muchas gracias a Fue algo todos. muy bueno. Fue algo muy Sí, bueno hoy día lo que algo muy bueno. Muy hemos. Eso, bueno. así es. Muchas gracias, que estén bien y estamos en contacto. Gracias a Chao, todos los que nos chao, vieron, Cristóbal. Que cuídense. esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.